Yo diría que una de las mayores tragedias es pasar por este mundo sin sentir realmente la presencia de Dios. Hay personas que van a la Eucaristía, que reciben los sacramentos, que oran, que son gente buena, pero no pueden decir que han sentido realmente a un Jesús cercano, a un Jesús que escucha, a un Jesús que atiende las peticiones o lo que uno le dice. De esto da testimonio mi invitada el día de hoy, Manuela Londoño, abogada. ¿Cómo estás? Muy bien, Miriam. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué has podido conocer de la realidad social nuestra? Es dolorosa la realidad social y la coyuntura social que nos rodea en este momento. Es evidenciar cada vez cómo la sociedad le da la espalda a Dios y cómo tenemos a Dios lejos de nuestro corazón. Y estamos viendo el fruto de eso, de no tenerlo inmerso en nuestro día a día, en no ser consciente de su presencia. Claramente es un pueblo que lo puede adorar con la boca, pero como decía nuestro Señor, nuestro corazón está muy lejos de Él. O sea, que tú dirías que una persona realmente sin Dios es una persona que lleva un camino totalmente errado, un camino totalmente que puede terminar en tragedia, en cosas muy, muy dolorosas. Mira, a mí nuestro Señor es muy franco. Nuestro Señor en su palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Concretamente Él es el camino, Él es la verdad y no hay otro, es Jesús. Bueno, Manuela, esto de hablar de la realidad social nuestra, de hablar de la falta de Dios, es un tema apasionante. Pero usted tiene una historia de vida que bien vale la pena que empecemos de una, porque es extensa y hay mucha cosa muy interesante por conocer. Nació dentro de una familia tradicional, una familia buena, pero donde Dios se vivía de una manera muy superficial, muy light, ¿no es así? Sí, crezco en una familia católica, con tradición católica, con todos los sacramentos, pero realmente nosotros no vivimos la fe con convicción, con un corazón entregado. Yo me atrevería a decir que la mayoría de los cristianos y católicos nos falta un encuentro profundo con el Señor. En las familias se va a la Eucaristía, yo iba a la Eucaristía, pero realmente yo no entendía qué estaba pasando allí. Entonces uno iba más por el encuentro social, a comer empanada, o a cosas, o simplemente muchas veces por cumplir, pero no, lo cierto es que mi corazón no se lograba conectar con la presencia de Dios y mucho menos entender qué había detrás de todos esos actos religiosos. Yo en mi corazón no encontraba al Padre, no encontraba a Dios. Incluso a pesar de que estudió en un colegio confesional. Sí, yo vengo de un colegio de monjas y realmente en ese trayecto no puedo decir que no conocía al Señor. Escuché, oí del Señor, pero mi corazón no estaba recibiendo la verdad, esa verdad que nos lleva a tener ese querigma, ese encuentro y a transformar verdaderamente el corazón. Bueno, allá por allá va por la adolescencia, la juventud, como toda niña, vanidosa, de mucho gimnasio, de rutinas de belleza, todo esto, ¿no? Sí, me desenvuelvo normal dentro de lo que el contexto social nos ofrece y voy creciendo, no ajena al mundo que me rodeaba, expuesta incluso a discursos, a lo que recibimos, porque somos lo que consumimos en gran medida. Entonces, a pesar de que era una niña bastante existencialista, me costaba, tenía preguntas internas muy profundas y estaba en una búsqueda, trataba de moverme como por la inercia y entonces divagaba, digámoslo así, me dejaba llevar por la sociedad o por el entorno que me rodeaba. Entonces mis prioridades eran estudiar, tener títulos académicos, verme bien, una vida sin un sentido profundo o sin un norte
en el que yo pudiera decir tengo un cimiento en el que me sostengo y voy hacia allá. No había trascendencia en mi corazón, a pesar de que había una búsqueda. Existencialista y muy racional, de las que todo lo pasaba seguramente por un estudio mental de decisiones a largo plazo, bueno, hay muchas cosas. En ese raciocinio que usted mantenía, ¿qué lugar ocupaba, por ejemplo, lo esotérico, lo que era mágico, la hechicería, cosas así? Mira, yo fui una mujer muy racional y muy cuestionadora. Soy abogada, el discurso académico era lo que estaba acostumbrada, entonces yo estas cosas las descartaba de tajo porque yo decía, no, qué locura, o sea, el mundo espiritual no es real, estas cosas no son ciertas, y vivía totalmente desprevenida de lo que hoy considero que es una realidad. Más adelante ya vamos a hablar de eso, pero ciertamente para mí aquellas cosas no eran posibles y las rechazaba de tajo, o sea, mi pensamiento era muy pragmático. Por cierto, antes de avanzar, ¿por qué eligió el derecho como la carrera en la cual realizarse profesionalmente? Bueno, uno crece y uno nota ciertas habilidades en uno y se va inclinando simplemente por esas aptitudes, pero no por una convicción real y cierta, porque yo crezco muy desorientada. Francamente crecí muy desorientada y aprendí a amarlo, que es lo lindo. Hoy lo concibo como una herramienta y que Dios necesita también en su ejército abogados, y hoy lo amo, pero si voy a ser franca, si voy a ser sincera, en ese momento me lleva a elegir la carrera más como las habilidades que tenía en el momento como claras, en el que podía abrirme un poco más de campo. Bueno, el caso es que por allá, ya en la juventud, ya viviendo su juventud y demás, a usted se le apagó prácticamente la luz. Hubo un momento en que quedó en oscuridad, prácticamente 3 años. Cuéntenos qué pasó en esos años, qué era lo que usted vivía, lo que experimentaba y demás. Bueno, mi juventud se desarrolla de manera normal. Yo entro a la universidad, empiezo a estudiar Derecho, me vuelvo muy cuestionadora, expuesta al discurso académico, expuesta al discurso de inclusión, de pluralismo, y tú empiezas a hacerte patrones, porque no tienes unos cimientos fuertes de fe, entonces empiezas a admirar a alguien que tiene una oratoria fascinante o que tiene discursos lógicos muy elocuentes. Entonces yo no fui ajena a eso y empiezo a admirar, empiezo a alejarme incluso de la religiosidad que vi en mi casa, y me voy enfriando mucho hasta en esa fe que había aprendido, y vivo el día a día. Entonces empiezo a perderme, me involucro en una relación muy tóxica, empiezo a leer literatura que no es tan buena, y entonces me voy perdiendo, me vuelvo una mujer muy depresiva, muy triste, es como si caminara con una nube gris aquí todo el tiempo. Yo solo lloraba, yo estaba hastiada de la vida, yo no podía encontrarle sentido a nada, tenía noches muy dolorosas de llanto profundo, de que sentía que estaba muy mal. Yo decía, algo me está pasando y yo no entiendo qué es, obsesiones profundas, comportamientos en los que yo no me reconocía. Viví mucho dolor, viví mucha tristeza al punto de considerar quitarme la vida. ¿Qué tanto sufrieron sus papás, su hermano, viendo por lo que usted estaba pasando, esa conducta que estaba presentando? Fue un sufrimiento compartido. Obviamente cuando tú ves a un ser humano que tú amas desdibujado, no lo ves sonreír como lo hacía antes, lo ves sufrir, tú sufres con él. Entonces estaban angustiados y no me reconocían. Entonces no era otra cosa que compartir ese sufrimiento. Bueno, usted no sabía qué pasaba, no. Pero un día su hermano, muy providencialmente, llevó a un sacerdote a su casa
y las cosas como que empezaron como a tener sentido. ¿Qué pasó con ese sacerdote? Bueno, antes del sacerdote hay un hecho muy significativo, y es que en una noche de depresión profunda, a mí me regalan un cuadro de la Virgen de Guadalupe y llega a mi habitación y yo tengo un primer acto de humildad. Yo tenía sobre el cabezote de mi cama mi rostro y yo quito ese cuadro y pongo el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Tuve como un lapsus, como una ayuda divina de recordar eso que mi abuela, que es quien sembró en principio la fe en mí, había sembrado, y en ese desespero le digo a la Virgen de Guadalupe y pongo ese cuadro, renunciando a esa vanidad que yo misma tenía en mi corazón, y le digo, si ustedes existen, muestren en el alma, algo me está pasando y no sé qué es, ayúdenme, y clamo esa ayuda celestial. Y fue una oración muy simple, pero es la primera oración que yo hago auténtica, un clamor de una persona que ya estaba sumida en la confusión y que clamaba esa ayuda celestial. Posterior a eso, a los días, mi hermano es un hombre que ya caminaba en la fe, entonces yo empiezo, él intercedía constantemente por mí. Entonces un día me dice, Manuela, va a ir un sacerdote a la casa y va a venir a orar por mí. El sacerdote no iba a orar en principio por mí, y yo resistía esa situación. Incluso el sacerdote toca la puerta y llega a mi casa y yo era furiosa y yo no entendía por qué estaba tan brava. Le decía a mi madre, a ese señor no le hables de mí. Y le decía, incluso retaba a nuestro Señor, porque le decía a mi mamá, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que yo no lo veo? Estaba retando a nuestro Señor. A pesar de eso, la misericordia y el amor de Dios para nosotros es infinito. Y en ese momento el sacerdote empieza a orar por mí, yo empieza a caer de mí un llanto incontenible, nunca había sentido eso tan hermoso, y posterior a eso ya caigo y empiezo a experimentar una liberación en carne propia. Entonces esta mujer escéptica estaba ahí en el piso, evidenciando que el mundo espiritual es más real y que las entidades espirituales son reales por el pecado y las puertas que abrimos en nuestro corazón. Esa experiencia a mí ya no me la arranca nadie, Miriam, porque es que nadie me lo contó. Yo doy fe y soy testigo que fui rescatada por la mano de Dios diciendo, ella es mía, me pertenece, y acá está mi misericordia y mi amor para hacerla nueva y rescatarla. Bueno, pero la gente se preguntará, pero una liberación, ¿por qué? ¿Qué le pasaba a esa niña? ¿Por qué tenía un espíritu interiormente? ¿Qué se dio? Bueno, fue un ataque de brujería, me estaban haciendo brujería, la brujería es real, y el pecado es muerte. Lo dice la palabra, el pecado es la muerte. Entonces no estaba caminando en la gracia de Dios, era muy vulnerable, estaba alejada de los brazos del Padre. Entonces eso fue lo que me pasó. Tengo entendido que fue algo de lo que mucha gente no habla, pero que existe, porque es que ya lo he oído varias veces. Le hicieron un amarre, y es decir, que usted fue sometida por alguien a través de la brujería para conseguir amor. ¿No es así? Mira, yo no sé si esa fue la intención real de esa persona. Lo que sí tengo certeza en mi corazón, porque ha sido una revelación y lo pude constatar, es que sufrí un ataque de brujería, pero a mí no me gustaría darle preponderancia ni siquiera a ese suceso, sino a la gracia y a la revelación de Dios en nuestras vidas y su poder maravilloso para sacarnos de la esclavitud y la oscuridad. El protagonista aquí tiene que ser el Espíritu Santo, tiene que ser Jesús. Entonces, más allá de lo que me pudiesen haber hecho, es mostrar y ser testigo de que la gracia y que Dios está vivo. Ajá. Y está ahí pendiente de nosotros, para rescatarnos, para sacarnos y llevarnos a la libertad. Exactamente, eso estaba pensando, que más allá de haberle hecho un mal, finalmente le hicieron fue un bien, porque usted se enrutó, fue en el camino del Señor. Precisamente, ¿qué pasó? Usted ahora ya sabía, una niña muy racional, como decíamos ahora, pero sabía claramente que existía el mal, porque lo vio salir incluso de adentro.
y existía el bien. ¿Qué pasó con esa niña que sabía que existían estos dos polos? ¿Qué siguió con ella? Bueno, Miriam, tú lo dijiste muy bien, todo obra para el bien de los que lo aman. Y Dios incluso usa esas malas decisiones para hacer el bien en nuestra vida porque Él es un Dios bueno. A partir de ahí toda la estructura mental que yo tenía se quiebra y empiezo a buscarlo. Debo confesar que al principio mi búsqueda era no quiero que me hagan nada malo. Una mujer tan escéptica y tan racional estaba bastante confundida al tener esta experiencia y mi camino fue buscarlo con mucha sed y decir, bueno, esto es muy real, la Biblia es real, esto es la liberación, la sanación, el Señor es real. Empecé a rezar el rosario, empecé a entrar a grupos de oración, a orar, pero era la primera vez que mi corazón estaba desgarrado, buscando al Señor con un clamor sincero, y empiezo a caminar. Empiezo a rodearme de gente de fe, a asistir a grupos. En un grupo, una vez había un predicador y estaba ahí yo diciendo en mis labios, clamándole a Jesús, yo te creo, tú eres el camino y la verdad. Y cuando empiezo a decir eso con mis labios, empiezo a sentir como una descarga eléctrica en todo mi cuerpo. Era tan fuerte la descarga eléctrica que empiezo a sentir en todo mi cuerpo que pierdo el equilibrio. Ese predicador tuvo que salir, no pudo mirar qué me estaba pasando. Las personas que estaban en ese grupo de oración pensaban, bueno, quizás Manuela continúa con problemas espirituales, llevémosla, ayudémosla, llevémosla incluso a la catedral, hagamos... alguien la tiene que ayudar. Perdón, en la catedral, porque hay un grupo de ayuda para personas que sufren, sí, que necesitan liberación. Sí, sí, existe ese grupo. Existe ese grupo, yo soy llevada allá, incluso allá me hacen liberación, pero yo no entendía qué estaba pasando. Mi mamá me acompaña, una mujer que nunca había vivido de esto, era bastante impactada de evidenciar y constatar cómo somos dominados muchas veces por entidades espirituales. Ajá. Es tan cierto como que tú estás sentada aquí al frente mío. Entonces, pero yo estaba bien, el ayudante le decía al padre, ella está bien, solo que tenía un movimiento al estar como en la presencia de Jesús que no podía controlar, y era la unción del Espíritu Santo. De eso me doy cuenta de manera posterior cuando Dios pone en mi camino ciertas personas que me van instruyendo y me van llevando a profundizar en ese camino de fe. ¿Cómo fue que ese proceso de conversión de Manuela, que tengo entendido que fue muy largo y fue doloroso, de muchas lágrimas y demás? Mira, el proceso de conversión de Manuela fue un antes y un después. O sea, cuando yo estoy sufriendo, cuando estoy en la oscuridad, antes de ser rescatada, muy doloroso, pero tuvo un punto de quiebre. Cuando yo experimento esa liberación, yo empiezo a buscar del Señor y ahí inmediatamente empiezo a ver la gracia operar en mi vida, el amor del Señor, y todo ese proceso desde la liberación ha sido un proceso de amor, un proceso de aprendizaje donde el Espíritu Santo ha sido el pedagogo por excelencia. Pero es decir, supongo que tuviste una asesoría espiritual, tuviste un camino de eso de pureza, de purificación para llegar al Señor y a la experiencia que vamos a revelar en un próximo programa, ¿no? Claro que sí, es un camino que se recorre con renuncias, pero Dios dice algo en la palabra y es: mi yugo es ligero. Y quiero citar a Ezequiel cuando Dios y el Espíritu Santo nos toma y dice, de todas vuestras impurezas os purificaré, nos rociará con su agua viva, y ese fue mi caso, porque no fue porque Manuela se lo propuso, sino que es la gracia del Señor operando en mi vida, la fuerza del Señor. Y realmente Jesús es muy claro que cuando nos dice conviene que yo me vaya para que el Paráclito venga, porque ese es el culmen de la obra de la salvación,
que el Espíritu Santo viva en nosotros y nosotros ser unos con Cristo. Al eso producirse en nosotros, nosotros empezamos a caminar en la verdad, ni siquiera de manera forzosa, sino realmente por la gracia. Y si tú te vas a resumir el Evangelio no es otra cosa que la gracia y el amor del Señor y la misericordia de nosotros para todos. Entonces eso es lo que marca mi camino, y Él me lleva a hacer renuncias que yo jamás pensé, incluso a purificar las cosas que veía, que seleccionaba, a dejar todo ese hábito de pecado, pero no fue algo duro, fue un proceso bellísimo en el que yo cada vez encontraba la plenitud en lo que es verdad. Entonces esas cosas llenaban mi corazón y cada vez me iba despojando de más cosas. Así es. Bueno, Manuela, entonces vamos a invitar a todos los televidentes para que continúen con nosotros la próxima semana, porque a Manuela el Señor, el Espíritu Santo concretamente, la tomó de una manera extraordinaria y le ha dado unos dones, unas gracias que ya las quisiéramos nosotros. Así que los espero la próxima semana, que estén muy bien.